Bienvenido día 1 de 30 días de iPod. Interesante punto de vista por sus siglas en inglés. 30 días de Creating, un desafío para conocer, practicar esta herramienta básica de Access Consciousness. Interesante punto de vista. Entonces, comencemos. ¿Qué es aquello que de alguna u otra manera sabes que no es verdad y que es solo un punto de vista? Pero ¿y cuántas veces nos esforzamos por demostrar, comprobar, entender por qué sí es verdad o por qué no es verdad? ¿Por qué es correcto o por qué está incorrecto? Entonces, ¿cuántas cosas hoy en tu vida las tomas como una verdad absoluta y que en realidad son solo puntos de vista que aprendimos, que adquirimos, que fuimos educados por y que al mismo tiempo has creado o mejorado esos puntos de vista y que ya sea que sigues repitiendo el patrón de los que te han funcionado o en su momento te funcionaron, o sigues resistiendo y separándote y rechazando, cuestionando desde el incorrecto, desde una superioridad o desde la energía de la competencia, esos puntos de vista. Entonces, ¿qué tal que en lugar de dedicar tanta energía con la cual luchamos, ya sea hacia afuera o tenemos nuestras luchas internas, para poder cambiar esos puntos de vista, qué tal que pudiéramos simplemente estar presente con ellos y desde la presencia, entonces, explorar para cada punto de vista qué es aquello que es momento de soltar, qué es aquello que es momento de dejar de resistirlo y permitir recibirlo, y qué es aquello que ni siquiera requiero comprender, entender, explicar, porque solamente lo sé. Y por otro lado, ¿qué tal que pudieras utilizar cualquier punto de vista a tu favor? Bienvenida, estas son las herramientas de Access Consciousness y este es el día 1 de 30 días. Te invito a que regreses a este espacio a escuchar cada día esta herramienta para conocerla, si la conoces, para practicarla y sobre todo para comenzar a convertirte en ese espacio de presencia absoluta, sin juicio y con la gran capacidad de aventurarte a reconocer qué información hay ahí. Y en lugar de enfocarte en un punto de vista y hacerlo valioso, significativo, de referencia, o lucharlo, resistirlo, defenderlo, querer entenderlo con la lupa, poder simplemente expandir más tu zona y tus puntos de vista para comenzar a navegar desde un sistema que es natural, que es tu sistema energético. Entonces, ¿qué tal que hay una posibilidad diferente para ti y que no tiene nada que ver con mejorar, perfeccionar y crear estas bases donde nos comprometemos a lo que creemos, a lo que aprendimos, a lo que la norma o la mayoría nos dice, porque hemos hecho más verdadero y real pertenecer a, igualarnos a? ¿Y qué tal que pudieras comenzar simplemente a reconocer qué es lo que sabes, que no requiere de un punto de vista y que no requiere de una justificación para elegir eso que tú sabes? Y es donde comenzamos a explorar la herramienta de interesante punto de vista. Entonces, ¿cuál es esta herramienta? Es cualquier cosa a la que tú le has dado valor,
ya sea en cualquiera de las polaridades, positivo o negativo, y comencemos con aquellas que hemos creado una resistencia, una separación, o inclusive son aquellas que dices, yo no lo haría, yo no haría esto, yo no actuaría así, yo no sería eso, porque yo soy esto. Entonces viene la separación entre lo que aceptas, es correcto, o te hace pertenecer a, te hace formar parte de, y todo lo que está afuera. Lo rechazas, te separas, inclusive ni lo reconocemos. Y ahí en esa brecha entra una resistencia o una aceptación y por lo tanto nuestra percepción y nuestra capacidad de natural de percibir sensitivamente a nuestro alrededor, ya sea hacia afuera o en nuestro interior, en nuestro cuerpo, lo anulamos. Entonces, cualquier cosa, comencemos con las que, una cosa, la que sea, que resistes, que no aceptas, que luchas en contra, la que se te venga, la que tú dirías, eso no haría, por los motivos que hace. Ok, entonces ponlo frente a ti y la herramienta es interesante punto de vista. Y quizás al ponerlo frente a ti, inclusive ya sea que lo has puesto frente a ti muy lejano o aquí, y requieres dar espacio y hacerte un poco para atrás. Entonces, interesante punto de vista, que tengo el punto de vista de, interesante punto de vista, que tengo el punto de vista de, interesante punto de vista, que tengo el punto de vista de esto. Interesante punto de vista, que tengo el punto de vista de esto. Y lo que hace esta herramienta y te invita es presencia, enfrente, a ser esta curiosidad de qué es esto, y quizás no lo hacemos cognitivamente, es energéticamente, de mirarlo desde diferentes perspectivas. Y al mirarlo de diferentes perspectivas, aquello que hemos hecho como sólido, esto no, y lo pusimos en una categoría, comienza energéticamente a moldearse. La ciencia lo dice, todo tiene conciencia y todos son partículas y moléculas conformando y solidificándose en ciertas formas y estructuras. Entonces, tenemos esta definición de resistencia con cierta estructura y al colocar interesante punto de vista, que tengo el punto de vista de esto y eso, comienza a tú tener perspectivas diferentes energéticas y eso comienza a verse energéticamente. Y ahí hay un espacio. No lo tienes que entender, solamente requieres explorar qué es para ti, cómo es para ti, cómo se percibe. Y es como si algo, cuando decimos esto me importa y yo no lo haría, y es tan importante porque yo haría esto, que es lo aceptable, y lo colocas en la categoría, entonces se vuelve sólido, significativo, duro. Hay una resistencia. Y cuando colocamos la herramienta interesante punto de vista, es como si se abriera ese espacio, esas moléculas, y comienza a cambiar. Pero cambian porque tú eres el observador. Tú estás desde esta observación más presente, dispuesto y con la curiosidad de, ok, ¿qué más hay ahí? Detrás de esta solidificación, ¿qué puntos de vista hay? Y es donde comienzas, en lugar de hacerlo verdad absoluta, esto es así y lo voy a rechazar, o esto es así y lo voy a aceptar, empieza a cuestionar energéticamente simplemente
con esta herramienta, interesante punto de vista, que tengo el punto de vista de esto, y es la apertura con la aventura a ¿qué más? Y es donde en el libro de cómo convertirse en dinero de Access Consciousness nos pone este ejemplo de ser la roca en el río. Una roca que está ahí recibiendo las moléculas de agua del río, la fluidez, la fuerza, la calma, el movimiento de un río, y está ahí. Y cuando estamos en la resistencia de eso lo recibo, y como lo recibo abiertamente, o eso lo rechazo abiertamente, estamos desde esta, siendo en la metáfora una roca, desde esta molécula esforzándonos a aceptar o esforzándonos a resistir. Y por eso somos esta roca sólida, fuerte. Pero todo esto energéticamente en nuestro cuerpo y en nuestro espacio empieza una contracción. Requerimos contraer toda nuestra energía para aceptarlo o para rechazarlo, para alinearnos o para defendernos. Y luego lo que hemos aprendido es cómo lo balanceo esto, cómo lo entiendo, cómo lo comprendo y cómo llevo un equilibrio y nos contraemos más. En cambio, cuando te permites ser la roca en el río desde interesante punto de vista, comienzas a expandir las moléculas y entonces permites aquello que funciona para ti, no es aceptación, sino que funciona para ti, recibirlo. Y aquello que no funciona para ti, también lo recibes y lo dejas pasar. Y si funciona para ti, entonces esa fuerza, esas moléculas de agua entran en tu espacio, en tu molécula, hay una cohesión, hay una convergencia, hay algo que se crea más grandioso, hay una interacción, una comunión, una vinculación, y lo que no funciona para ti, lo recibes, permite que entre y fluya. Pero lo interesante es que tú estás recibiendo ese flujo de agua, donde no requieres, desde antes que llegue, hacer todo un trabajo de cuestionamiento, de comprensión, de entender qué separas, qué separas y qué recibes, sino todo lo permites que entra y desde este espacio de permitir recibirlo, estás en interesante punto de vista y entonces ahí comienzas a ser curioso y cuestionarte, no como verdad absoluta, qué sí funciona para ti, qué te añade y qué no. Y aún lo recibes y lo dejas fluir. Entonces, esta es la herramienta de interesante punto de vista. Te invito a que en estos días lo practiquemos y la práctica es con cada cosa que te levante un botón de reacción o inclusive de aceptación, de alineación y entres ya sea en esta conversación interna de cómo encontrar un balance, simplemente digas, ok, con esto voy a practicar interesante punto de vista. Interesante punto de vista, que tengo el punto de vista sobre esta idea. Interesante punto de vista, que tengo el punto de vista sobre esta situación. Interesante punto de vista, que tengo el punto de vista sobre esta creencia. Interesante punto de vista, que tengo el punto de vista sobre este sentimiento. Interesante punto de vista, que tengo el punto de vista sobre esta sensación. Interesante punto de vista, que tengo el punto de vista sobre esto, sobre esto, sobre este punto. Y permitir practicar. Y
Nos escuchamos mañana. Que tengas grandioso momento. Soy Patricia Galván. Y si ves esto en la grabación y te interesa, únete al canal de Telegram. Ahí está comunicándose en qué momento salgo en vivo para que estés o escucharlo en la grabación aquí. Y unirte a las posibilidades de otras conversaciones con herramientas de Access Consciousness. Bienvenido. Patricia Galván, Creating. Nos vemos pronto.